Bueno, continuamos con la secuencia didáctica 28. El tema es los movimientos. Aquí nos pide que resolvamos el siguiente ejercicio y tenemos estas diferentes gráficas: tipo de cambio, relaciones de perímetro, costo por distancia y relación de área de un cuadrado a la medida de su lado. Y dice, escribe 3 características que tienen en común las 4 gráficas. Pues cada una representa la relación entre 2 conjuntos de cantidades. Las 4 gráficas tienen un título, rótulos en los ejes, y cada gráfica tiene 2 ejes perpendiculares. La característica, la gráfica 1, los valores aumentan y disminuyen varias veces describiendo una relación irregular. La 2, los puntos están sobre una recta que pasan por el origen. Los 3, los valores están sobre una recta que no pasa por el origen. La 4, los puntos se localizan sobre una curva. ¿Cómo varía? Y aquí tenemos los ejemplos de las gráficas. ¿Qué hace la diferencia la gráfica 1 de las otras 2? Que la recta que se trazó pasa por el origen del plano. Se tienen en común las gráficas 2 y 3, que ambas empiezan en el punto 0.5 sin pasar por el origen del plano. Y de acuerdo con las tablas 1 y 3, los datos del eje Y aumentan conforme los valores del eje X también lo hacen. Y en cuanto a la pregunta D, podrían afirmar que los datos del eje Y varían en función de los valores de X y cada valor de Y depende de cada valor de X, es decir, que hay una correlación directa. Todas por el origen. Hay que analizar el siguiente enunciado. Para un partido de fútbol se lleva una caja con naranjas y mandarinas, y por cada mandarina hay 3 naranjas. ¿Cuál tabla establece la relación entre mandarinas y naranjas? Que la tabla 1 tiene que ver con el enunciado 2, la tabla 2 tiene que ver con el enunciado 3 y la tabla 3 tiene que ver con el enunciado 1. Si construyeran la gráfica de cada tabla, ¿alguna de ellas no tendría la coordenada 0, 0? No, las 3 gráficas pasan por el origen de coordenadas, es decir, el punto 0.0. Y es igual a 3x, es de la tabla 3. Y es igual a 30x, es a la tabla 1, y Y es igual a 2.x, que es igual a la tabla 2. Analizando la expresión, Y es igual a 2.5x, y contesten, analicen esta expresión. Con base en la información, ¿cómo se obtiene el valor de 2.5? Se obtiene al dividir el valor de Y entre sus correspondientes con el valor de X. ¿Qué significado tiene el coeficiente 2.5 y qué utilidad tiene la expresión? Significa que un avión aterriza cada 2.5 minutos y es el valor constante que permite obtener el tiempo en función del número de aviones que aterrizan. Responde las 2 preguntas anteriores con otras 2 expresiones. Por ejemplo, las 3 expresiones tienen un coeficiente constante y su gráfica pasa por el origen de las coordenadas. Tenemos la siguiente tabla. Día 18, 72 litros de leche, 54, 216, 91, 364 y 120, 480. ¿Con qué expresión? Y es igual a 4x. Y por ejemplo tenemos cómo expresar el siguiente problema. Una empresa paga a sus empleados $3.50 por la venta de un artículo de promoción. ¿Cuál es la expresión que permite calcular el pago del empleado Y en función del número de artículos vendidos X? Y tenemos 9, si X vale 9, Y vale 31.5. Si X vale 27, Y vale 94.5. Si X vale 41, Y vale 143.5. Y si X vale 60, Y vale 210. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Se mantiene la línea recta con respecto a las coordenadas ubicadas? Sí, debido a que los valores se relacionan de manera directamente proporcional. De los problemas resueltos, ¿cuál no corresponde a una situación de proporcionalidad directa? Pues ninguno. Todos los problemas son de proporcionalidad directa. Seguimos en la sesión 3. De acuerdo con los datos de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, tenemos la siguiente tabla: cantidad de brincos, costo de cantidad de brincos, costo del banderazo y costo total del servicio, ¿sí? Tenemos el 2, que es 2.14, 8.74 del banderazo, y 2.14 más 8.74 es igual a 10.88. El siguiente es 3.21 más 8.74 es igual a 11.95. Y el siguiente es 100.7 más 8.74. ¿Cuánto debes pagar por un recorrido de 1.250? Debes pagar 5,35. Si el recorrido es de 10 o 20 kilómetros
¿Es útil usar la tabla para determinar el costo? No, es más útil utilizar la expresión. ¿Qué expresión algebraica representa la cantidad? Y es igual a 1.07 y X representa la cantidad de brincos. ¿Qué datos no cambian? El coeficiente de 1.07. ¿Y qué dato es variable? La cantidad de brincos XY, el costo total del servicio del taxi. Tenemos la siguiente tabla: costo del servicio por 17 brincos, 26.90, 32.28, 45.12, 50.47, 53.68 y 60.10. ¿Con esa expresión se puede calcular los costos? Sí, en intervalos de 2.50. ¿Qué representa cada una de las literales utilizadas? La literal Y representa el costo del recorrido en pesos y X el número de brincos. ¿Cómo son entre sí y cuál es la diferencia? Las dos expresiones dependen del número de brincos, pero en la anterior no se considera el banderazo, es decir, una cantidad que sí suma las expresiones de la actividad 1. Tenemos la siguiente tabla. En cuanto a los vasos, si X es 0, Y es 1.33, X vale 2, Y va a valer 18.3, 23.7, 25, 38, 55, 70, 138.3. Hay que obtener la expresión algebraica. Y es igual a 2.5x más 13.3. Y es la altura de la columna y X es la cantidad de vasos que se agregan. Tenemos aquí la gráfica, la pueden ustedes analizar. ¿Qué tipo de función modela la gráfica? Una función lineal. Su origen se encuentra en 0.13.3. Una línea recta nos pasa por el origen en un plano cartesiano. Puedes elaborar en tu cuaderno estas gráficas, para poder entender el contexto. Y con esto estamos terminando la secuencia didáctica número 28.